¿Consideras, al igual que Lovecraft, que La casa en los confines de la Tierra es posiblemente la mejor de todas las obras escritas por William Hope Hodgson? Es difícil hablar de la mejor obra escrita por un autor específico, porque cuando hablamos de lo mejor, tendríamos que tener en cuenta una serie de parámetros muy numerosos, amplios. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿En la calidad de la escritura? ¿En la forma? ¿En la sugestión? ¿En la capacidad para evocar imágenes, para evocar otros mundos? Es muy difícil. Yo prefiero hablar, en el caso de autores que me interesan mucho como Hodgson, prefiero hablar aquí de su obra como un todo. Por otro lado, yo no me he leído todas las novelas y los cuentos de Hodgson, pero sí me parece que La casa en los confines de la Tierra entra en una categoría junto a El reino de la noche, su otra gran novela luminosa, atmosférica, y El aposento silbante, que es un relato, una obra maestra de la narrativa corta. Estas tres piezas literarias entran en una categoría que me atrevería a llamar la narrativa atmosférica luminosa. Cuando hablamos de la narrativa atmosférica, incluimos también en esta categoría a Lovecraft, que fue un gran admirador de Hodgson y que dio a conocer también la literatura de Hodgson con su extraordinario ensayo El horror sobrenatural en la literatura. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices que este es un relato atmosférico? ¿En qué se diferencia un relato atmosférico de otro tipo de narrativa? Sí, el relato atmosférico, en la narrativa fantástica, la llamada narrativa fantástica, de carácter luminoso, es decir, la narrativa fantástica que no se basa primordialmente en el tratamiento de criaturas o la exposición de seres alienígenas o de otros universos, sino que más bien en la concepción de un mundo otro, de un mundo regido por reglas leve o profundamente divergentes respecto de las reglas de nuestro propio universo. En ese marco de la narrativa fantástica, que fue expuesto ya por Svetan Todorov en su introducción a literatura fantástica a principios de los años 70, yo distingo tres niveles, o tres maneras o tres estilos de crear ficción. La narrativa fantástica en base a ideas, la narrativa fantástica en base a situaciones y la narrativa fantástica en base a atmósfera. La narrativa fantástica en base a ideas, un ejemplo clásico es el novelista de ciencia ficción Philip K. Dick. Él prácticamente en cada uno de sus cuentos y novelas defiende, enarbola y teje una tesis sobre la cual va a girar toda la trama. Defiende una especie de idea filosófica muy profunda. Por ejemplo, la diferencia entre los humanos y los no humanos. ¿Existe un modo efectivo para diferenciar un humano de un no humano? ¿Cuál es el límite donde se pierde la humanidad? Esa es una idea profunda que Philip K. Dick trata en varias de sus novelas. Otra categoría de narrativa fantástica es la narrativa en base a situaciones. Por ejemplo, Stephen King trabaja prácticamente en base a situaciones. Todos sus cuentos y novelas. En su maravilloso libro Mientras escribo, que es una especie de autobiografía donde él relata ahí su proceso creativo, él comenta que él le gusta trabajar en base a situaciones puntuales. Por ejemplo, el auto de un escritor se queda atascado en lo alto de una montaña justo delante de la cabaña de su lectora más extremista. Ahí hay una situación. Un escritor enfrentado a su lectora más extremista. ¿Y qué pasa con ese contacto, ¿no?
¿Qué pasa a partir de ese encuentro? Y después tenemos la tercera dimensión de lo fantástico, que a mí me encanta. Es el estilo que más me interesa leer e investigar, que es justamente la narrativa atmosférica. La narrativa atmosférica tiene que ver con la creación de un ambiente, de un entorno muy cuidadosamente controlado, donde cada detalle, cada sugestión, cada objeto, cada relación entre la distancia, la iluminación, el sonido, genera un estado emocional muy, muy profundo, que se transforma finalmente en algo inolvidable, irresistible. Las novelas de Hodgson y los relatos de Hodgson tienen, al igual que los de Lovecraft, ese componente. Ahora, no quiere decir que un cuento fantástico tenga que ser siempre o situacional o a partir de ideas o atmosférico. Puede tener de todo un poco. En las grandes obras maestras ahí están los tres elementos muy vinculados. Por ejemplo, las novelas de Philip K. Dick son principalmente novelas de ideas, pero tienen un componente atmosférico muy, muy interesante. ¿Me puedes contar brevemente de qué trata el libro? Sí, por supuesto, no resulta tan fácil porque las novelas atmosféricas, en las novelas atmosféricas no, la trama, lo que pasa, la peripecia misma de la narrativa no es tan importante. Más bien es importante, lo más importante son la habitabilidad de los lugares, el lento desplazamiento de los personajes de un ámbito a otro. A veces este lento desplazamiento puede estar teñido de reflexiones, de sueños, de visiones extrañas, de pequeños rituales que el personaje hace con sus objetos favoritos, quizás objetos pasados de moda. Pero en breves palabras, imaginemos a un ermitaño viviendo en lo más desolado de las montañas de Irlanda, en una casa misteriosa llena de recovecos. Él vive ahí junto a su hermana y a su perro, Pepper, su mejor amigo, entregado a una cotidianidad que no transcurre con demasiadas sorpresas, hasta que en algún momento él mira una de las paredes de su casa. Bueno, hay que decir también que esta casa él la compró demasiado barata, ya que el arquitecto de esa casa no tenía muy buena fama. Entonces por eso él accedió a comprar muy barato esta casa, que otros no quisieron comprar justamente por esta mala fama del arquitecto. Y él en algún momento mira una de las paredes de su casa y la pared empieza a volverse transparente y él a través de esa transparencia ve el cosmos en toda su grandeza, en toda su magnificencia. Pierde corporeidad, se vuelve ingrávido y empieza a viajar por el cosmos. En medio de unas brumas, viaja a través de unas burbujas cósmicas y llega a un lugar, a una inmensa llanura, donde se encuentra con una casa exactamente igual a la casa donde él vivía. Como si fuera una copia. En realidad la copia era su propia casa, y esta casa a la que él llega, viajando a través del tiempo y el espacio, es el original. Y a partir de ahí comienza él a enfrentarse a fuerzas que superan con mucho su capacidad de raciocinio, su capacidad de resistencia, y la novela se transforma verdaderamente en una delicia de narración, un delirio absoluto. Es un libro para leer, releer. No es de esos libros solo que se leen, sino que se habitan. Y en breves palabras, esa es la trama de La casa en los confines de la tierra, que es la traducción del título que realizó
la editorial Hermida, La casa en los confines de la tierra, pero a mí me gusta más una traducción más cercana al título en inglés, que la realizó la editorial Cátedra, que es La casa en el límite, porque borderland significa justamente frontera, límite, entonces más adecuada esa traducción. Pero claro que ha quedado ya en los lectores hispanoparlantes como La casa en los confines de la tierra, que también es un bello título. Respecto de la manera de contar la historia, ¿Hodgson sigue siempre una misma estrategia o en algún momento cambia de registro o se atreve a romper el patrón narrativo dominante? La novela está contada de una manera bastante clásica, bastante sencilla, con unos giros muy simples, pero la estructura tiene 2 o 3 detalles curiosos que yo anoté acá que me gustaría compartir. Para empezar, pertenece esta novela al género o a una categoría de novela fantástica que podríamos llamar la de los manuscritos encontrados. Hay varios ejemplos muy curiosos justamente en este nivel de las novelas atmosféricas. Por ejemplo, Peter Ibbotson de Georges du Maurier también se encuentra un manuscrito que termina siendo el libro mismo, ¿no? Pero ya uno está pensando todo el tiempo, este manuscrito se encontró en un lugar y eso le da también una dirección a la manera que tiene el lector de interpretar la trama, ¿no? En algún lugar del tiempo, otra novela de Richard Matheson, también es un manuscrito encontrado. Un primo le deja un manuscrito a otra persona, en el otro caso en algunos casos son primos, en otros son amigos. En el caso de La casa en los confines de la tierra, son 2 amigos. Aquí tomé unas notitas para compartir. En 1877, 2 amigos, Tennyson y Berreñock, se van de vacaciones a un paraje en Irlanda, un paraje bastante desolado, y ahí encuentran unas ruinas, una geografía bastante impactante por lo anómalo. Ríos que súbitamente desaparecen en un abismo, ruinas que parecen como suspendidas en el aire, y en medio de todo ese paisaje anómalo encuentran este manuscrito. Y este manuscrito, por supuesto, como es un manuscrito que llevaba ahí mucho tiempo abandonado, tiene partes legibles y partes no tan legibles. Y ahí utiliza Hodgson un mecanismo muy interesante y muy efectivo dentro de la dinámica ficcional, de la manera de contar la historia, que nos empieza a narrar, ¿no?, este manuscrito que está contado en primera persona por este famoso ermitaño, ¿no?, donde él dice en el capítulo 2, es muy hermoso cómo comienza: soy un hombre viejo, vivo en esta antigua casa rodeado de inmensos jardines descuidados. Él nos va invitando a habitar en este pasaje misterioso, en este paisaje misterioso. Nos cuenta todos los peligros, los sueños, los viajes que él va dando en este ámbito, ¿no?, incluido cómo él se proyecta a través de una desmaterialización del universo circundante, cómo él se proyecta hacia ese otro mundo donde encuentra una casa gemela. En este caso es curioso que no es el motivo del doble tan usado en la literatura fantástica, no es el doble de un personaje, el doble de un edificio, de una casa. La narración fluye de una manera bastante coherente hasta que en algún momento el editor coloca una nota al pie y dice: bueno, a partir de ahora llega la parte del manuscrito donde vamos a compartir con ustedes, los lectores, solo aquellos fragmentos legibles, porque hay mucha parte que no es legible. Entonces nos empieza a dar solo pedacitos, trocitos de la parte más intrigante, justamente porque nosotros tenemos que hacer una conexión entre esos trocitos a ver qué coherencia le damos. Entonces es una invitación también al lector para que participe en la reconstrucción íntegra de la historia. Entonces,
aparecen esos giros en la novela, las notas al pie también que nos van dando determinados comentarios, pistas para ir interpretando la lectura. ¿Podrías compartir uno de tus fragmentos favoritos del libro? Por supuesto, hay muchos fragmentos maravillosos en esta novela, pero uno de mis favoritos es justamente uno de los fragmentos que se conecta con otras narrativas luminosas, atmosféricas, como La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Hay una parte en La máquina del tiempo donde se nos cuenta cómo el viajero del tiempo, mientras está en su máquina, empieza a ver cómo el mundo a su alrededor empieza a girar enloquecidamente a través del eje del tiempo. Se suceden las épocas, se suceden las estaciones, la luna da vueltas alrededor de la máquina de una manera desaforada, cambia la geología, cambia la geografía, la historia, las guerras, es decir, todos los procesos que llevan siglos y hasta milenios, él los ve como si fuera un movimiento enloquecido a través de un único eje. Y él asiste a esos cambios, los describe, intenta describirlo con palabras, empresa casi imposible. Bueno, lo mismo le pasa en otro orden de realidad y en otra circunstancia al personaje, al protagonista de La casa en los confines de la tierra. Él siente de pronto que los siglos comienzan a acelerarse. Más y más rápido se iba sucediendo el parpadeo de días y noches, y de pronto pareció que el parpadeo desaparecía y en su lugar reinaba una luz relativamente constante que se proyectaba sobre el mundo entero, procedente de un eterno río de llamas que oscilaba de arriba a abajo, de norte a sur, con fabulosos e intensos balanceos. El cielo se había vuelto ahora mucho más oscuro, y en su azul había una pesada penumbra, como si una vasta negrura se hubiera impuesto sobre la tierra. No obstante, había en ella una claridad y un vacío extraños y horribles. Periódicamente tenía vislumbres de un fantasmal rastro de fuego que oscilaba leve y oscuramente hacia el sol río, se desvanecía y reaparecía. Era la apenas visible luna río. Mientras contemplaba el paisaje, volvía a ser consciente de una especie de borrosa oscilación que o bien procedía de la luz del pesado balanceo del sol río, o bien era el resultado de los cambios increíblemente rápidos de la superficie de la tierra. Y cada poco, así parecía, la nieve caía de pronto sobre el mundo y se desvanecía con la misma brusquedad, como si un gigante invisible agitara una blanca sábana sobre la tierra. Generalmente los libros de ficción se pueden ubicar en un determinado campo de resonancias. ¿Qué otros libros sientes que resuenan con La casa en los confines de la tierra? La casa en los confines de la tierra es una, no sé, por poner un número cerrado, una de mis 10 novelas atmosféricas favoritas, junto a En algún lugar del tiempo, de Matheson, La máquina del tiempo, de Wells, Peter Ibbotson, de George Morier. Son libros que resuenan, bueno, El reino de la noche, que es la otra gran novela atmosférica de Hodgson, el caso de Charles Dexter Ward o En las montañas de la locura, de Lovecraft. Son relatos, o El hombre al que amaban los árboles, de Algernon Blackwood. Son libros donde, si tuviéramos que decir qué es lo que pasa, nos veríamos a veces en problemas. No transcurre nada desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista, podríamos decir, hollywoodense, donde la acción es lo principal, los cambios continuos de dinámica en una narrativa para sorprender al lector o al espectador. En este caso se trata de procesos muy internos, muy interiores, muy subjetivos del personaje que se van transformando, que se van amalgamando con sucesos casi imperceptibles en el mundo exterior. Es decir, el paisaje de acción y el paisaje de conciencia son los dos grandes paisajes que Jerome Brunner, cuando analizaba la gramática de la narrativa, decía que toda narrativa ocurre en esos dos paisajes,
Bueno, en la novela atmosférica, todas estas novelas que he mencionado, el cruce entre los dos paisajes se produce de un modo tan sutil, casi como en el movimiento lento de una sinfonía de Mozart. Las transiciones son tan sutiles que uno respira profundo, a uno le gustaría habitar esos espacios, y es por eso que la buena novela atmosférica te invita a habitar esos espacios donde ocurre la trama. No para que te pasen cosas extraordinarias, sino simplemente para sentirte más vivo con el solo paseo, con el solo desplazamiento por esos ambientes hechizados que estos escritores han dispuesto para nosotros.